este pasado fin de semana teníamos 2 Game 7 en los playoffs de la NBA, que sabemos que es una palabra que adoramos, porque es el partido ideal que queremos ver en playoffs. Sin embargo, el sabor que te queda con esos partidos, con el conjunto de los 2 partidos, es decepcionante. Pero justo después hemos tenido un inicio muy prometedor de las semifinales de conferencia. Bueno, del Warriors Rockets sí que tuvimos, se me mete algo en el ojo, sí que tuvimos la explosión de Buddy Hield y luego por supuesto también Stephen Curry tomando el control en el último cuarto, aunque hay que decir que en general me gustó ver a los Warriors como un grupo veterano enfrentándose a los Rockets. El que sí que no tiene forma de salvarse es el partido de los Clippers. El Clippers Nuggets, sobre todo por la parte de los angelinos, que hicieron un Game 7 terrorífico, de lo peor que yo recuerdo. No el peor, porque el peor lo hicieron mis Phoenix Suns, pero vamos, el partido de los Clippers fue nefasto. No hubo historia. Eso sí, todos los partidos que hemos visto de semifinales, muy bien, partidazos. La verdad, un inicio fantástico y en la que además nos falta una serie por arrancar. Una serie que lo hace esta próxima madrugada, lo hace en unas horas. Estoy grabando el martes por la tarde. También, por supuesto, voy a dejar pinceladas de esa serie, que ya sabéis además que con esto de las predicciones soy un hacha y que si queréis hacer algo de dinero tenéis que meterle al equipo que yo diga que va a perder. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Bastantes detalles, bastantes partidos tenemos hoy que comentar y vamos a ir haciéndolo de forma escalonada. Y por supuesto, lo primero en lo que tenemos que meter el bisturí, lo primero en lo que tenemos que meter el cuchillo es en los 2 séptimos partidos que tuvimos este fin de semana. El sábado por la noche, el Clippers Nuggets, en el que los Nuggets avanzaron a semifinales, ya se han estrenado de hecho, contra Oklahoma City Thunder, victoria incluida, también lo vamos a comentar. Y luego tuvimos el domingo al lunes. Primero se jugó el Cleveland Cavaliers Indiana Pacers, ya de segunda ronda de la conferencia este, y luego tuvimos el Houston Rockets Golden State Warriors, en el que los Warriors consumaron su fantástica segunda parte de curso, porque es que esa es la realidad. Ya los Warriors pueden celebrar la temporada, habiéndose metido en semifinales. Evidentemente, los fans ven una gran oportunidad de dar la sorpresa y de conseguir el último anillo. Pero ya la temporada de los Warriors, viendo que en febrero estaban en puestos de play-in, ya la temporada de verdad es un auténtico éxito para Golden State. Lo dicho, vamos a tocar estos 2 Game 7 y luego ya nos metemos con las semifinales. Yo estaba especialmente hypeado por el partido entre Denver y Clippers porque, a ver, un Game 7 te gusta, lo juegue quien lo juegue. Nos ponen un séptimo partido de Charlotte Hornets y Washington Wizards y lo vemos. Bueno, quizás de otros equipos, pero un séptimo partido te apetece siempre. La cosa es que el Clippers Nuggets, que venía siendo la mejor eliminatoria de todas, nos regaló una despedida muy lejos. Primero de lo que esperamos de un séptimo partido. Mira, sale ahí el siempre me pasa esto. Y luego, por supuesto, después de... hasta me he desconcentrado. Y luego, por supuesto, de los Clippers. Porque la realidad es que fueron los Clippers los que ni siquiera se presentaron al partido. Podemos decir que los Clippers pues hicieron un partido de los Clippers. Las pérdidas, la actitud, la defensa... Es que el lenguaje corporal del equipo fue terrible para tratarse de un séptimo partido. A mí me sorprendió para mal que un equipo tan sólido, un equipo que ha mostrado un rostro defensivo tan potente durante la temporada, cometiesen los errores y los fallos y las desconexiones tan salvajes que vimos el sábado por la noche. Es que no hubo historia. Fue un 72-40 de parcial. 72-40 de parcial entre el segundo y el tercer cuarto. Como os digo, una despedida terrible de los Clippers, terrible. Vimos el peor día de Ivica Zubac, el peor día, sin ninguna duda. Ha hecho una temporada colosal. Un jugador que debería haber estado más arriba en el premio de Defensor del Año, que ha terminado en el podio del MIP, que ha hecho una temporada de consagración con los Clippers. Un día malo, un día muy torpe
de Zubac en defensa lento, un par de pérdidas muy tontas, y luego también el peor día, lo más preocupante en cuanto a entrega colectiva, y sobre todo de los atascos ofensivos de los Clippers, que eso sí que es cierto que lo hemos visto durante toda la eliminatoria, y ahí es muy evidente que Denver es superior. Denver, una de las mejores cuestiones que tiene es que es un equipo que sabe jugar, sabe desenvolverse en finales apretados, en situaciones complicadas, en fin. Es un equipo que tiene mucha más experiencia y que tiene un juego ofensivo mucho más fluido. Es que tienen a Nikola Jokic, bueno, vale, pero tienen ese elemento del juego. Es que incluso sin Nikola Jokic también saben jugar. Vale, el otro día ya estaban rodados, pero es que el otro día sientan a Jokic a inicios del último cuarto y no hay ni visos de remontada de los Clippers, ni visos de acercarse en el marcador. Creo que los Clippers han acusado mucho el hecho de que, bueno, ¿podían haber ganado a los Nuggets? Sí, podrían, ha sido un séptimo, por supuesto, aunque luego haya sido lo que ha sido, pero sí que podemos ver que es un equipo donde Kawhi Leonard ha hecho una serie potente, ha estado sano, pero es que, oye, lo mismo Kawhi ya no te da. Lo mismo Kawhi ya no te da para ser el tío que te lidera un equipo. Y es normal por la edad que tiene, por el desgaste que ha sufrido y sobre todo por su estilo ofensivo. Kawhi no es un generador. Kawhi es un ejecutor, es un jugador resolutivo. Tampoco ha estado especialmente fino en situaciones de aclarados o en situaciones al poste. De hecho, le ha hecho una gran defensa a Aaron Gordon. Creo que ha ido a más en ese sentido durante la serie. Gordon mostrando, aparte de una faceta clutch, porque tuvo el mate sobre la bocina contra los Clippers y ahora el triple para ganar a los Nuggets en los últimos segundos. Pero más allá de todo eso, su trabajo defensivo, su trabajo tomando siempre decisiones correctas, encontrando buenos pases, en fin. Un jugador fantástico, Aaron Gordon. ¿Qué vamos a decir a estas alturas de la película? Se ha hablado mucho de James Harden, ¿no? Sobre todo cuando pierden el séptimo partido, de cómo se derrite Harden en situaciones complicadas. Creo que sí que hay un historial evidente de estadística que si tú lo miras, Harden en muchas situaciones importantes, fuera también de Game 7, no ha dado siempre el mejor rendimiento en playoffs. De hecho, tiende a bajar su rendimiento de temporada regular a playoffs. Y aquí ya no es solo una cuestión de los números que hace, las medias, no. Es una cuestión de haber visto los partidos y recordar momentos, recordar fallos, recordar decisiones, recordar malas defensas que comprometen a tu equipo por completo. Del otro día hay unas cuantas. En fin, no se puede centrar todo en James Harden. Hay una parte de propia construcción del equipo, de que, bueno, Kawhi a lo mejor, pues como os decía, ya no está para ser el número uno de un equipo. Y bueno, pues si Kawhi no está para ser el número uno y es el número uno, y Harden luego también está mayor y no ha hecho una serie fascinante, James Harden ha tenido un par de noches muy buenas, pero no ha hecho una serie fascinante, se te cae el plan para unos Clippers donde no tienen trabajado un gran ataque colectivo. Y esto ya lo hemos estado hablando, ¿no? El tema de cómo resuelven las últimas posesiones, cómo resuelven las jugadas incluso finales. Lo comentábamos después de precisamente el Clippers Warriors del final de temporada regular que envía a Golden State al play-in, cómo los Clippers se juegan la posesión final en un 1 contra 1 de Kawhi Leonard contra Draymond Green sin pintar absolutamente nada más. Bueno, puede haber una parte de el entrenador, una parte de decisiones que tomas, pero hay una parte también, por supuesto, de entender el baloncesto de una manera diferente en Estados Unidos, pero creo que hay un componente, por supuesto, del material que tú tienes en la plantilla. Entonces, bueno, los Clippers se despiden de la peor manera posible. De la peor manera posible se despiden los Clippers. ¿Y qué queréis que os diga? Sí que destaco sobre todo unas declaraciones que hacía Ramona Shelburne de que un ejecutivo de Denver Nuggets, después del séptimo partido, le dijo: si no hubiésemos hecho los cambios, es decir, despedir a Michael Malone, el entrenador, y despedir a Calvin Booth a una semana de que empezase la temporada regular, decía, si no hubiésemos hecho los cambios, ni siquiera habría Game 7. Y lo cierto es que luego Jokic nos lo vino a confirmar en rueda de prensa, porque cuando le preguntaban por esto decía, creo que el propietario quería cambiar algo, cambiar la energía, y probablemente lo ha hecho. Ha conseguido el resultado que buscaba. Así que, oye, Denver Nuggets
Ahora hablamos de la victoria sobre Oklahoma City Thunder en el Game 1, que, bueno, vaya forma de tirar el partido de los Thunder, en fin. Sí que hay que decir y hay que destacar el segundo cuarto de Russell Westbrook el otro día en el Game 7, es decir, la serie de Russ en general ha sido notable, hay que destacarla, hay que hablar bien del nivel de Russell Westbrook con apariciones clave para ganar varios partidos, incluido el séptimo. Solo por eso ya te merece la pena. Solo por esto ya te merece la pena. Y luego las declaraciones que nos dejaba el otro día de que se enorgullece de ser una fuerza de la naturaleza y que esa experiencia Russell Westbrook lo incluye todo. Incluye momentos buenos y momentos malos donde te vas a desesperar y tirar de los pelos por tener a Russell Westbrook en tu equipo. Pero ¿se va a recordar su etapa en Denver como una de las mejores? Es triste que me lo planteé llevando ni un curso entero. Evidentemente la que va a quedar en el imaginario colectivo como la mejor etapa es la de Oklahoma City Thunder, incluso entendiendo a Westbrook con la experiencia Russell Westbrook, ¿de acuerdo? Ya sabéis, yo no soy un hater de Westbrook, pero a mí no es un jugador que me guste, es muy pasional, es caótico verlo, cuando está bien, como en esta eliminatoria, mola un montón ver a Russell Westbrook, pero yo es un jugador que no tendría en mi equipo, y que donde está funcionando mejor es al lado de Nikola Jokic en un concepto en un papel muy específico. Ya hablábamos de, oye, Westbrook tiene que reconducirse a sexto hombre para aprovechar bien la etapa final de su carrera, lo está haciendo, pero es que además está sumando en playoffs, o ha sumado en esta serie. Vamos a ver luego cómo queda el balance total de sus playoffs, pero de momento también el primer partido contra Oklahoma ha sido de los mejores del equipo y un factor también fundamental para conseguir el triunfo. De hecho, los Thunder, luego lo hablamos, tienen que controlar y sujetar mejor a Westbrook. Sobre el séptimo partido de Warriors y Rockets, evidentemente lo más relevante, la explosión de Buddy Hield, y como os decía antes, el último cuarto de Stephen Curry, que se llevan los focos. Pero el partido defensivo de Golden State es una salvajada. Una salvajada. Si los Warriors tienen opciones de seguir, de avanzar y de dar sorpresas, es por su defensa. Veremos ahora contra el tamaño de Minnesota, que por supuesto el episodio lo terminamos dando un par de apuntes. Además, muchos escucharéis el episodio ya después del partido, así que es una manera más de retratarme. Houston, lo cierto es que ha llegado muy lejos para el nivel de Jalen Green en tu eliminatoria. Si tu si tu líder anotador hace una serie como la suya, ¿qué habrían hecho otros equipos? También es cierto que Houston no tiene esa gran referencia, un top 10 de la liga como lo tienen otros, pero de nuevo, es que su líder anotador ha hecho una serie catastrófica. Catastrófica. Ya no solo en la aportación anotadora, que por supuesto, sino que en muchos momentos Jalen Green ha sido absolutamente injugable para Houston Rockets. Se vienen cambios en verano, es muy evidente, y es probable que hayamos visto el último partido de Jalen Green con la camiseta de Houston Rockets, pero al mismo tiempo sigue siendo cierto lo que decía Fred VanVleet, refiriéndose al potencial, a las posibilidades que ofrece este jugador. ¿Cuántos escoltas en la NBA tienen el techo de Jalen Green? Muy poquitos. Con una mano nos sobran los dedos. Ha habido también errores defensivos de Houston Rockets. Van a aprender de muchas cosas porque la mayoría de la plantilla es joven, es la primera experiencia en playoffs de este proyecto. Algunos volverán, no todos, pero vamos, que Houston va a meter un traspaso este verano, vamos, es más que evidente, porque además hay nombres, Kevin Durant y Giannis Antetokounmpo como los dos grandes focos. No sabemos si Devin Booker va a estar disponible para traspaso, otro jugador que tendría sentido para los Rockets si le sustituyes, imagínate. Es que Devin Booker, sin ser un jugador que sea una primera espada, pero si le metes en un equipo donde tienen ya un arsenal enorme, donde tienes recursos, y sería sustituir más o menos a Jalen Green con Devin Booker, esta eliminatoria la ganas. Esta eliminatoria la hubieses ganado. Te ha faltado precisamente el tipo de jugador que es Booker. Imaginad la versión Point Book que vimos en los playoffs del año pasado, en los del anterior, el primer año de Durant y de Booker, cuando había un equipo con algo más en Phoenix, cuando había algo más de sentido. Fijaros, el primer año de Durant, qué lejos queda ya, me vienen traumas, no podemos ir por ahí. En fin, que me voy por las ramas, pero deciros que vamos a tener un tier list de cada equipo eliminado y el primero será
Houston Rockets, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, un caso que yo me planteaba es Dillon Brooks. Dillon Brooks creo que es un buen jugador de rotación, muy útil en temporada regular. También depende del tipo de equipo. Aquí, que llegaba Ime Udoka, un entrenador de corte defensivo que necesitaba jugadores precisamente para el tipo de juego que él iba a emplear, pues oye, Dillon Brooks le ha venido de perlas a Houston Rockets. Pero creo que es de esos jugadores que en playoffs te baja la aportación y comete errores. Lo dicho, irán saliendo vídeos de tier list en el canal sobre cada eliminado. Tenéis el de Lakers, por supuesto el de Lakers tenía que ser el primero, pero lo iré haciendo de cada equipo que vaya cayendo. Eso sí, no van a salir, es decir, van a ir saliendo en los días en los que no haya nada relevante. De hecho el de Houston Rockets ya lo tengo grabado, lo he grabado antes de grabar este episodio de podcast. Si no, mañana en principio no me da tiempo a grabar fuera de eso, entonces mañana en principio, este miércoles, tendréis el tier list de Houston Rockets. Pero iremos teniendo de los diferentes equipos eliminados. No sé por qué he hecho el gesto así, pero me ha gustado. De las series ya empezadas de semifinales de conferencia. Primero el Cleveland Cavaliers contra Indiana Pacers, el primer partido, que fue de hecho el primero que tuvimos el domingo. Marcado, por supuesto, por la ausencia de Darius Garland. Es que es así de evidente. Fue un partido ajustado, fue un partido muy bonito, un partido que me gustó mucho porque son dos equipos ofensivos. Vino un amigo a verlo a casa, además también relacionado con el mundo de baloncesto, le llevaba muchos meses sin ver, ha estado fuera este año. Estaba entrenando en Suecia, fijaros. Y estuvimos viendo el partido y bueno, es que fue una delicia de partido a nivel ofensivo. Es que Cleveland e Indiana son dos equipos súper divertidos, que juegan muy bien. Ya lo comentábamos, lo que me pasa siempre. Como hablo de tantos sitios, como hablo de NBA en tantos sitios, ya no sé dónde digo las cosas. Pero Cleveland e Indiana es una serie muy apetecible, porque son dos equipos que ninguno de los dos tiene claramente un talento top 10, pero son dos equipos que juegan muy bien, juegan ofensivo y que su fortaleza reside en el conjunto. ¿Qué ocurre? La diferencia que tiene Cleveland a favor es que sus jugadores son mejores, la diferencia que tiene Indiana a su favor es que su estilo envuelve a sus rivales y que luego, si bien sus estrellas y sus referencias son peores o tienen menos calidad diferencial que las de Cleveland, sí que tienen jugadores de estos de los que te suman victorias en playoffs. Y lo vimos precisamente en este primer partido. Ahora lo comentamos, pero claro, de cara al segundo encuentro, que va a ser esta noche también, es muy sencillo. Si DeAndre Hunter y Evan Mobley no juegan, o juegan muy tocados, la serie se inclina para Indiana. Es que no hay más análisis posible. Garland se pierde el primer partido. Lo último que yo sé antes de meterme a grabar es que es posible que Hunter y que Mobley no jueguen el segundo. Si te estás planteando esto a pocas horas del partido, es porque bien no están. Y si juegan, no lo van a hacer en condiciones óptimas. Entonces, esto claramente te orienta hacia la victoria de Indiana. No sabemos cómo de lesionados están. Si de verdad están en un nivel de gravedad, de gravedad para playoffs, claro, que a lo mejor les das 2 semanas y están fresquísimos, pero de un nivel de gravedad de decir, oye, quedan horas para el partido y no sabemos si van a jugar, ¿podrían quedarse fuera? Aquí ya no hay análisis de estilo, de no sé qué de tal. Las lesiones te lo marcan. Si tienes a Garland, a Hunter y a Mobley tocados o ausentes, es que estás reventado. Estás reventado porque precisamente en lo que gana Cleveland es en decir, vale, Indiana tiene el estilo que me envuelven, el otro día me envolvieron, Indiana fue mejor en más partes del partido y lo fueron en el cierre, fueron mejores en el cierre, envolvieron a los Cavs, es que luego tienen elementos como Andrew Nembhard y Aaron Nesmith que te suman victorias en playoffs. Es que son tíos que no van a ser, Nembhard sí lo puede hacer, pero no te van a terminar con una cantidad loquísima de puntos, pero te suman un montón en defensa, te suman con buenas decisiones, te suman con puntos y con triples que meten y con acciones que resuelven en momentos específicos. No se arrugan. Entonces son jugadores fantásticos y ahí ellos tienen su ventaja. Si la ventaja de Cleveland, que es precisamente el decir, hombre, pues Mitchell y Tyrese Haliburton, los dos en su mejor versión, Mitchell es más diferencial. Garland y Nembhard, hombre, pues Garland tiene mucho más talento para ser mucho más diferencial en ataque. Mobley es un jugador superior a Siakam, ¿de acuerdo?
Si Jarrett Allen, podemos ponerlo, vale, por debajo de... O bueno, estará por ahí con Miles Turner. Aquí sí que puede estar, son estilos diferentes, pero los que más parejos pueden estar. Si mi ventaja, que es tener mejores jugadores, la pierdo porque me faltan varias de mis referencias, Cleveland pierde la ventaja en su serie. Así de claro. Aún así os diré que Indiana es un equipo perfectamente capaz de ganar a Cleveland incluso con todos sanos. Así de claro. Así que, bueno, pues lo importante es que estén bien, que estén sanos, que podamos disfrutar de la serie, pero lo que digo, Indiana ya envolvió el otro día a Cleveland. Pendientes de la salud porque es lo que va a marcar la eliminatoria. El segundo partido de las semifinales es el que hemos vivido entre New York Knicks y Boston Celtics. Un enfrentamiento siempre morboso, siempre bonito, ver a los Knicks y a los Celtics enfrentándose, y aquí lo que sí que quiero destacar, lo primero que quiero destacar es, bueno, la aparición o las apariciones de Mikal Bridges y de OG Anunoby, porque precisamente estos dos jugadores llegaron a la gran manzana con el objetivo que tenían los Knicks y que tienen los Knicks de vencer a Boston Celtics. Es que ambos vinieron porque eran el tipo de jugadores que te faltaban para poder emparejarte con los Jays. Y han dejado acciones clave. Mikal más clutch atrás en defensa y OJ con su ataque, con los puntos. De acuerdo, hemos visto muy buenas acciones de Bridges en el cierre con su defensa. En ataque es una temporada que le está costando, ¿no? En general a Bridges creo que ni está integrado de la forma que debería, ni se lo ha ganado más que Anunoby, que sí que creo que encaja de una forma más natural en un ataque tan simple como el de Thibodeau, tan poco trabajado. Pero claro, Bridges no le da para ser una primera espada, ya lo vimos en Brooklyn, pero es un jugador que te puede funcionar muy bien como un complemento de altísimo nivel, que es lo que era en Phoenix. Y ahora tienes que conseguir otra vez esa posición, pero claro, en los Suns sí que veíamos un estilo de juego, aparte de que tenías a Chris Paul, que no es el mismo perfil que Jalen Brunson. Jalen Brunson es claramente un anotador. Pues hombre, sí que veíamos un equipo que a nivel ofensivo proponía más movimiento e integraba más piezas, ¿no? Los Knicks no tienen un ataque tan trabajado. Pero lo dicho, vaya, que estuvieron los dos, justo los dos hicieron las cosas por las que les han traído a Nueva York. Así de claro. Luego está el tema de los fallos. Destacar que OG Anunoby, los mismos puntos que Jalen Brunson entre cuarto y prórroga, pero con un acierto muy elevado. Brunson creo que ha sido un 3 de 9, de acuerdo, entre último cuarto y prórroga. Me sigue preocupando, es un jugador super clutch, eso no, vamos, está fuera de toda duda, pero los Celtics tienen mejores defensores que los que tenía Detroit, esto es una evidencia, y luego vamos a ver cómo evolucionan los finales apretados a lo largo de la serie. Vamos a ver cómo evolucionan. Eso de depender unos playoffs enteros o muy ampliamente de lo que haga Jalen Brunson me parece arriesgado. Que dicho esto, vamos a ver si... Bueno, es que perfectamente Jalen Brunson puede ser el jugador más clutch de la eliminatoria. De momento los Jays tienen que todavía aparecer con más fuerza. Este año los Celtics son batibles. Lo he dicho ya en varias ocasiones. Pueden ganar perfectamente, pero también son batibles. Y por supuesto, el tema de los fallos. Muchos buenos tiros de Boston, pero fallos por todas partes. 15 de 60 en triples. 15 de 60 en triples. O sea, es el récord en playoffs de triples intentados y de triples fallados. Sí que destaco también, sobre todo, porque probablemente no vuelvan a tirar así hasta los próximos playoffs. Probablemente. O a lo mejor te dejan un partido por el estilo en las finales de conferencia o en las finales de la NBA. Porque Boston tira mucho de 3. Sí que destaco sobre todo ese 3 de 18. 3 de 18 de los Jays en el segundo tiempo, porque realmente Boston tenía controlado el partido. Si es que Boston tenía controlado el partido. La segunda parte es un drama, bajan... Bueno, un drama... Sí, es un drama. Bajan el pistón, se nota, se dejan llevar un poco y es cierto que no les entra un tiro. Muchos bien tirados, pero creo que sin trabajar bien sus ventajas. Creo que también es consecuencia un poco del estilo que tienen. No hay alternativa al triple, sí que la tienen, pero muchas veces cuando te metes en esa rueda es más difícil salir. Y sabemos que los Celtics, es una cosa que ellos decían el año pasado, tienen la trituradora defensiva y tienen el volumen de triples, pero no tienen una alternativa. Bueno, contra los Knicks sí que pueden explotar la alternativa. Aún así, no debería volver a pasar que en esta eliminatoria los Celtics tiren tanto y tan mal.
O sea, vamos, me resulta absurdo. Hay que decir aquí, la defensa de Orlando, y voy a volver a hacer así con el dedo y me sale en la pantalla. La defensa de Orlando sí que controló mejor que los Celtics no tirasen tanto de 3. Algo mejor. Pero los Knicks sí que por su defensa, que es más endeble, te va a permitir con más facilidad ir al tiro exterior. ¿Qué ocurre? Que esto puede ser contraproducente para los Celtics. Porque Boston precisamente lo que tiene que hacer en esta eliminatoria es pisar más pintura, tienen que atacar más el aro. La forma que ellos tienen de romper, porque la ronda anterior era que Orlando intentase romper a los Celtics. Orlando era el equipo menos favorito, subieron el nivel de contacto, el nivel de agresividad y dijeron, bueno, nuestra eliminatoria tiene que ir por aquí y que Boston sobreviva, y que Boston salga vivo de aquí. Vale, lo han hecho. ¿Qué ocurre? En esta serie, los Celtics tienen que romper a los Knicks. Tienen que romper a los Knicks. ¿Cómo rompes tú a estos New York Knicks? Atacando el pick and roll de Karl Anthony Towns, atacando el eslabón más débil que sabemos perfectamente cuál es. Para eso, ¿qué tienen que hacer? Sacarle en largo, obligar a que Towns tenga que hacer defensas muy largas en el bloqueo directo. Siempre que se pueda, atacar a Brunson y a Towns. Ya lo han hecho, pero siempre que se pueda, Brunson y Towns, todo el rato. Pero todo el rato no para salir y lanzar de 3, sino para salir e irme al aro. Eso es lo que yo tengo que intentar. Tengo que intentar castigar como nunca ese aspecto. Que además también en esta eliminatoria se va a notar más el tema de que no esté Kristaps Porzingis. Se tiene que marchar del primer partido, en teoría, por una enfermedad. Se marcha del partido, está malito, se marcha, juega muy poquito. Creo que son primer cuarto, segundo cuarto, no me acuerdo ahora cuándo se marcha, pero juega muy poquito. Se marcha poco después de un canastón que le mete Josh Hart por línea de fondo, bailándole un poquito. Pero es que ahora los Celtics sí que son más mortales, o sea, muy más mortales no, más batibles de nuevo, si no está Porzingis. Si no está Porzingis, cuidado. El año pasado podías ganar la NBA sin Porzingis, sin problema. Este año, como no tengas a Porzingis, no la vas a ganar. Porque además Horford, que es un valor seguro, pues hombre, habría que ver si Horford está para aguantar el trote de unos playoffs entero jugando mucho más. Luke Cornett es un jugador útil, lo hemos visto, pero es que la película te cambia mucho, ¿eh? La película te cambia mucho. Lo dicho, los Celtics no van a volver a tirar tan mal. Ellos mismos también han hablado de que han abusado mucho del triple, pero tienen que romper a los Knicks. Tienen que romper a los Knicks. Yo no confío en la victoria de Nueva York, básicamente porque han necesitado de una noche terriblemente aciaga de Boston, una noche en la que no ha estado Porzingis, aunque nada te garantiza que vaya a estar en el resto de playoffs, es algo que siempre digo. Y aún así, con todo esto, has ganado en la última posesión, con un robo increíble de Michael Bridges, con varias posesiones defensivas impresionantes en el cierre del partido, que no es lo que estamos acostumbrados a ver de estos Knicks, de los Knicks de este año con Towns, pero también es cierto que es lo que debemos esperar de un equipo con Thibodeau, con ese espíritu guerrero, con Michael Bridges y con OG Anunoby y con Josh Hart en cancha. Debemos esperar espíritu guerrero, es lo que tenemos que esperar del equipo. Que por cierto, muy bien Thibodeau, muy bien con los dos cambios al final del partido, porque lo que hace para la última posesión en la que vemos el robo de Michael Bridges es quitar a Karl Anthony Towns y a Jalen Brunson, porque son los dos jugadores a los que los Celtics están atacando, tus dos jugadores más importantes, y lo que hizo fue meter a McBride y a Mitchell Robinson. Y además McBride ahí muy bien, evitando, hace un cambio con OG Anunoby para que no reciba a Jason Tatum, pase muy forzado a Jaylen Brown, Bridges está perfecto con las manos, es decir, para lo que llegaron. Y el tercer partido, ese duelo entre Oklahoma City Thunder y Denver Nuggets, en el que, a ver, lo primero de lo que hay que hablar es ese cierre terrible. ¿Qué hace Oklahoma? Primero, ¿por qué hacen falta? Y segundo, ¿por qué la hacen así? Hay un error del libro de Mark Jagelnaut, el entrenador, y luego también de Alex Caruso, de cómo lo ha llevado a cabo. O sea, no se entiende el plan. No se entiende el plan en ningún momento. Por supuesto, lo que te lo condena todo son los dos fallos de Chet Holmgren, porque si Chet mete los tiros, claro, habría alguno que diría, hombre, pero con el triple hubiesen empatado, tal. Bueno, a lo mejor no consigues un triple liberado, porque también ese triple llega después del rebote, después de los dos fallos. Westbrook sale súper veloz y el balance de Oklahoma es malo.
Se quedan como noqueados, como golpeados por esos dos fallos, se ve que no saben ahí reaccionar, se nota la falta de experiencia, se nota que no han estado en estas situaciones, eso a unos Warriors no les hubiese pasado. Por supuesto, también estoy poniendo ejemplos contrapuestos, ¿no? Un equipo sin experiencia, pero con toda la calidad y los recursos, y un equipo al que le faltan recursos, pero que tiene toda la experiencia del mundo, ¿no? Bueno, muy mal, o sea, es un cierre dramático. Es que es un cierre dramático, o sea, mira que luego además también en la NBA vemos menos de estas faltas de que no tira el rival, ¿no? Porque la falta que hace Oklahoma al final es, oye, que no tiren, vamos 3 arriba, que metan 2 tiros libres, metemos los nuestros y se acaba el partido. O por lo menos recortamos unos segundos y que su último tiro sea más pegado al reloj. Bueno, vale, pero entonces haz la falta más adelante. ¿Qué ocurre? Aquí, como os digo, ya estás diciendo, oye, no les dejo tirar, que vayan a la línea, pero es que hay más factores. Por ejemplo, Nikola Jokic no estaba en cancha. Nikola Jokic no estaba en cancha. Es cuando hace esa falta Caruso, cuando Jokic puede entrar. Esto es una cosa terrible. Pero es que además venías de otra falta de Caruso en posesiones anteriores, no creo que es, de hecho, en la anterior posesión. Vienes de otra falta tonta de Caruso, no es a propósito, pero, claro, si Caruso no comete ese doble error de una falta que no tenía que haber hecho y luego una falta que tendría que haber hecho más tarde, vale, vuelve Jokic, que dices, bueno, entiendo y quiero pensar que en Oklahoma eran conscientes de esto, de, oye, si hacemos falta, Jokic vuelve, vale, que vuelva, no nos importa. ¿Vale? Yo la verdad prefiero no hacer la falta y que Denver me ataque sin Jokic y que se juegue en la última posesión sin Nikola Jokic a que lo hagan con Jokic en cancha, ¿eh? O sea, y pasando por tiros libres. O sea, lo tengo muy claro. Ellos evidentemente pensaban de otra manera, ellos están allí, yo estoy aquí grabando en el salón de mi casa, entonces por algo lo harán, pero les ha salido muy mal. Es que, ya os digo, sobre todo porque incluso en ese planteamiento, si Caruso no hace su falta anterior, puedes retrasar esa falta final, la falta de los tiros libres, y de esa manera, pues decir, oye, quedan 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos, hago la falta. Antes de que vaya a lanzar, para no liarla, claro, que entre Jokic. Y ya que me tengan que atacar en 3 segundos, que sea, pues eso, tienen que buscar para tirar. Y se la va a tirar el Joker. Y tienen que tirar de 3 para empatar. Bueno, pues ese escenario es al final a lo que te hubiese gustado llegar con lo de los tiros libres. En fin, cierre muy malo. Yo estoy convencido de que esto les va a servir para aprender, sobre todo a Diagelnaut. El fallo de Caruso, el doble fallo de Caruso me parece peor porque él es la figura con experiencia de este equipo. Sabemos que el principal problema de Oklahoma, su principal punto en contra de cara al anillo, la experiencia y luego el tema del rebote y el tamaño. Pero lo primero es lo de la experiencia. De hecho, relacionado con el tema del tamaño y del rebote, sí que hemos visto a un Nikola Jokic dominando más, haciéndolo mejor. Ya os digo, es que Oklahoma tira el partido después de haber hecho un trabajazo. A Jokic se le vio más cómodo que contra Ivica Zubac, que ahí ha tenido momentos de mucha frustración. Pero contra Oklahoma se le ha visto mucho más cómoda a Jokic. Su partido, bueno, es que nos está acostumbrado ya a que, pues eso, hace un 40-20 y nos da absolutamente igual que Jokic haga un partido extraordinario. Oklahoma ya en la segunda parte no sale con el doble pivot, sientan a Hartenstein y meten a Alex Caruso. Muy buen partido de Caruso. Dicho esto, su final es terrible, pero el partido de Caruso estaba siendo muy bueno, ¿de acuerdo? El partido de Caruso estaba siendo extraordinario. Lo que os decía, Jokic dominó en el último cuarto, pero es que hizo lo que quiso. Quiero pensar, porque no vimos tanta estrategia contra Jokic, vimos que le permitían más en 1 contra 1, sí que vimos en alguna situación de 2 contra 1, sobre todo por línea de fondo, pero dependía de que determinados jugadores estuviesen en cancha. Quizás es la estrategia de Oklahoma de, oye, que Jokic se hinche, pero al resto vamos a tenerles controlados, ¿no? Que no pueda asistir. Y en algún momento sí que pues le lanzamos 2 contra 1, si vemos que se enciende mucho en el último cuarto, pues ya hacemos una defensa más agresiva y que tenga que soltar el balón, pero sí que es cierto que si esa es la receta, que es lo que nos enseñó más el primer partido, a Jamal Murray le tuvieron bastante controlado, puede ser una serie difícil para Jamal Murray, que en algún momento tendrá alguna explosión, porque es Jamal Murray, pero creo que esta puede ser una serie, digamos,
a la Minnesota Timberwolves del año pasado, que sufra bastante porque Oklahoma tiene defensores muy buenos para lanzarle, ¿no? Y veremos, por ejemplo, mucho a Cason Wallace emparejado con él. Lo dicho, tuvieron más controlado a Murray. Aaron Gordon les hizo bastante daño, les hizo mucho daño, incluso fuera de ese triple, pero porque Aaron Gordon es un jugador que, pues es que, ¿qué queréis que os diga? Es que a este equipo le va a hacer mucho daño. Es que Aaron Gordon es un jugador que le va a hacer daño a Oklahoma. Es así. Ya lo apuntamos no sé si fue en el último episodio de Gigantes. Sí, en el último episodio de Gigantes, que tenéis una previa de la serie, comentamos todo esto. Lo dicho, sí que vimos más estrategia en Denver contra Shai que en Oklahoma contra Jokic. También creo que tiene sentido. A Shai le vimos con menos espacio, le estaban cerrando más, estaban flotando a tiradores. Sabemos que es algo que van a hacer, no nos sorprende. Pero el ataque de Oklahoma no ha estado mal. No ha estado mal sin ser una noche brillante. Hace falta más de Jalen Williams. Ha sido claramente el elemento que se ha quedado más por debajo de la ofensiva de los Thunder. Pero es un equipo que ha conseguido recuperaciones, ha podido correr, no ha tirado mal de tres, no ha tenido un mal acierto en tiros de campo. Incluso con la defensa de Denver Nuggets trampeando y haciéndole la vida difícil con espacios. Creo que Oklahoma me ha gustado cómo se ha comportado Oklahoma en ataque. El problema ha estado más en la parcela defensiva, ha estado en el último cuarto, va a ser una serie también igualada. Es enfrentarte a Nikola Jokic, que te viene particularmente muy mal, pero hace falta más de Jalen Williams. Es decir, es quitando el cierre del partido, quitando los últimos 12 segundos, 20 segundos si queremos, lo peor del partido de Oklahoma es Jalen Williams, sin ninguna duda. Te condenan el cierre tuyo, también si queremos el rendimiento de Jalen, y luego el tema del rebote. Tampoco es que Jalen haya estado horroroso, pero se necesita más. Se necesita más del que es el segundo anotador, el segundo jugador en cuanto a responsabilidad ofensiva del equipo. Lo dicho, te condenan el cierre, esos últimos 20 segundos, y el rebote. Muy bien, como os decía, con lo de las pérdidas, controlando a Jamal Murray. Gordon te va a hacer daño, pero sí que hay que controlar más a Russell Westbrook. A Russell Westbrook, los decía antes, ha sido de los mejores de Denver Nuggets, ha sido clave para la eliminatoria. Sin un muy buen partido de Westbrook, muy probablemente Denver no gana y le tienen que controlar más. Sigo pensando que a Oklahoma le falta un interior. Naz Reid sería perfecto. Porque, oye, es que si tuvieses uno más, pues puedes ir rotando con Chet Holmgren, Naz Reid y Isaiah Hartenstein. Si no, aunque sea, tienes que meter otro pivot veterano, grande en verano, ¿de acuerdo? Si quieres más baratito, perfecto, porque quieres invertir en un alero al que pueda reconvertir de falso interior, de tipo Cam Johnson, ¿vale? Perfecto, o sea, ya Oklahoma sabemos que, al igual que Orlando te pone a un 4 de escolta, Oklahoma te pone a un 2 en el 4, ¿de acuerdo? Eso sabemos que les encanta hacerlo. La serie entre Denver y Oklahoma me parece la más abierta. Espero victoria de Oklahoma, ¿de acuerdo? Mientras que, por ejemplo, en el Celtics-Knicks sí que me parece que va bastante más claro para Boston, ¿no? Reaccionando a los dos partidos que hemos tenido en la jornada de hoy. Sobre Warriors contra Minnesota, sobre Warriors contra Timberwolves, que es la serie que más interés va a generar de esta segunda ronda. No podemos medir sus enfrentamientos bien de la temporada porque creo que Minnesota todavía estaba en un proceso de descubrimiento o tenían lesiones, y luego es que los Warriors tenían otra rotación, no estaba Jimmy Butler, pero el saldo es positivo para los Warriors, ¿de acuerdo? Eso también es importante. Es cierto que a Golden State le ha costado mucho, del 3-1 al 4-3, le ha costado mucho contra unos Rockets muy limitados en ataque que han sufrido un montón. La eliminatoria de Houston ha sido muy difícil, lo hablábamos antes. ¿Y qué ocurre? Que Minnesota es el otro equipo físico y grande del oeste. Pero es que además tienen más recursos que Minnesota en ataque. Que Houston Rockets, perdón. También es cierto que los Warriors tienen más recursos para exponer a Rudy Gobert. También tienen más tamaño para poner, por ejemplo, ante Jaden McDaniels, porque Jaden McDaniels en parte ha estado muy bien contra Lakers, porque en muchos momentos estaba emparejado contra jugadores contra los que tenía mucha ventaja, como Austin Reeves. Ahí me pregunto, ¿volverá a entrar, por ejemplo, aunque sea para algunos minutos, Jonathan Kuminga? ¿Te valdrá Moses Moody? Porque a Buddy Hield, Buddy Hield de inicio no lo veo, ¿eh? Como salgas con un perímetro de Stephen Curry, Buddy Hield y Brandon Podziemski, Jaden McDaniels se puede hinchar. Que sí, que los Warriors trabajan muy bien las ayudas, yo no lo niego, el posicionamiento, la comunicación, sin ninguna duda, ¿eh?
sin ninguna duda. Pero al igual que Steve Kerr ha tenido que dar con la tecla de, oye, vamos a apostar por Buddy Hield de inicio en esta eliminatoria, tendrás que ver con qué formación sales. Y lo mismo le tienes que dar minutos, lo mismo tienes que recuperar a Moody en el primer quinteto para poner a alguien de más tamaño delante de Jaden McDaniels, para que no utilicen tanto esa vía, ¿de acuerdo? Porque al final la han utilizado más los Timberwolves en primera ronda, porque le podían hacer daño por ahí a los Lakers, ¿de acuerdo? Y a lo mejor tienes que darle entrada, como digo, a Kuminga desde el banco, ¿vale? Y Kevon Looney tendrá que jugar, probablemente porque tiene experiencia, mejor posicionamiento, y vas a necesitar esa presencia interior en semifinales. Y por supuesto tienes a Steve Kerr. Al igual que J.J. Redick tenía menos recursos y tiene menos experiencia, Steve Kerr tiene más recursos y tiene la experiencia. Y, ¿qué queréis que os diga? Pero eso se ha notado y, como os decía antes, de eso van sobrados en Golden State. Quiero ver, por ejemplo, a Anthony Edwards como defensor principal de Stephen Curry y a Jaden McDaniels sobre Jimmy Butler, ¿de acuerdo? Ahí tienen un punto muy interesante, la eliminatoria tiene ahí claves fundamentales y entiendo que los Warriors lo que van a buscar es precisamente mover a Minnesota cuando tengan tamaño en cancha. Creo que las claves pasan, por ejemplo, por lo primero, cuánto suma o resta Rudy Gobert en cancha, que eso va a ir de la mano de los minutos de Naz Reid, que sabemos que él juega menos, pero juega los finales, juega los cierres, juega los pues, cuando se está decidiendo el partido, ¿no? El último cuarto. Entonces, tenemos que ver, además Golden State es un equipo súper táctico, súper trabajado, que cuida los detalles, que lo tienen todo estudiado y medido, y te vas a encontrar nuevos detalles en el siguiente partido. Entonces es un equipo muy interesante para ver cómo empiezan la serie y cómo la terminan. ¿Minnesota es tan rico en no, ni en recursos ni en experiencia? Otra cuestión que me planteo es cuánto podrá Golden State explotar la presencia de Mike Conley. Ya hablamos de que los Lakers ni han podido ni lo han sabido hacer muy bien. Como Mike Conley tenga que defender muchos minutos a Stephen Curry, puede ser curioso aquello, ¿eh? Puede ser curioso. Hay varios elementos que ya os digo, tenemos que vigilar. Los Warriors son expertos en explotar ventajas contra exteriores. Lo vimos, por ejemplo, contra los Lakers, ante Luka y Austin Reeves, en el último cruce de temporada regular. Se ponen a jugar sus bloqueos indirectos. Lo hicieron el otro día contra Houston en el séptimo partido de forma fantástica. Se ponen a jugar sus indirectos para las salidas de Stephen Curry y luego o bien el corte de Jimmy Butler o el bloqueo y se cuela Draymond Green, que lo vimos también el otro día. Lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien esto. ¿Qué ocurre? Son dos equipos de menos rendimiento ofensivo y más defensivo, aunque parezca lo contrario. Así que cada equipo querrá imponerse ahí, querrá imponerse en la batalla defensiva. Y lo cierto es que Minnesota la necesita más para impulsar su ataque. La cabeza me dice que ponga a los Timberwolves. Pero el corazón me dice más que confíe en la experiencia de los Warriors. De todos modos, como soy cabezón, me mantendré en que a los Warriors les falta material para ganar la NBA. Espero que ganen Cleveland, salvo lesiones en este Game 2, que eso ya te puede descuajeringar por completo la serie, Boston, Oklahoma y Minnesota. Os decía antes, oye, creo que Denver y Oklahoma es la serie más abierta. Bueno, o la de Warriors y Minnesota. Está claro que una de las dos, o Warriors, Minnesota, eso espero también, o luego Oklahoma, se me va la cabeza, Oklahoma, Denver. No lo sé cuál puede estar por delante. Lo vamos a saber más o menos rápido. De nuevo, aquí no somos adivinos, no jugamos a la adivinación, pero un poquito sí. Sí que diría que en tercera posición la de Cleveland, Indiana. Y por último la de Boston, por mucho que hayan ganado los Knicks el primero. Estamos hablando de semifinales de conferencia. Debe estar apretado, si no, no mola, si no, no tiene gracia. Pero oye, como os digo, lo mejor es que ganen los no favoritos el primer partido. Así que, si ganan los Warriors hoy, ya sabéis. En fin, los playoffs, pues ya como veis voy jugando con los días, porque en teoría el podcast sale el lunes, pero ayer saqué un vídeo sobre Buddy Hield y su explosión, que lo tenéis en el canal, y si pasan cosas como estas, porque son los playoffs y de repente te dejan la anotación más eficiente para un partido de más de 30 puntos en toda la historia de los Game 7,
pues merece su reacción. Ya sabéis que si todo va bien este miércoles tenemos tier list, el jueves tenemos jueves de NBA y el viernes haremos actualización de cómo van los playoffs, salvo que haya sucedido algo muy loco. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Disfrutad mucho de la semana y nos vemos el viernes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.